Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a este congreso o curso, taller más bien, virtual de ecografía musculoesquelética. Yo soy el doctor Juan Alberto Rojas, médico especialista en rehabilitación, con máster en ecografía musculoesquelética y certificado ante la OMS en inyecciones regenerativas en medicina ortopédica. Vamos a hablar el día de hoy de la exploración ecográfica de tobillo. Voy a compartirles mi pantalla. Me parece ahí ya se está viendo. Perfecto. Pues bueno, eh, agradezco la invitación al presidente de la SOCREJAR, el doctor Iván. Creo que es una muy buena iniciativa que ha tenido el doctor en hacer este tipo de cursos. Y veo que el siguiente congreso del próximo año 2024 va a estar lleno de sorpresas y cosas nuevas, así es que les auguro un éxito y los invito a que participen también ahí. Pues bueno, como les decía, vamos a ver ecografía musculoesquelética de tobillo. Y para su estudio vamos a dividirlo en caras. El tobillo vamos a irlo revisando en distintas partes para hacerlo más digerible, más entendible y más fácil. Entonces vamos a iniciar por la cara anterior. En la cara anterior pues vamos a tener los tendones extensores o los dorsiflexores. Y aquí tenemos a la derecha cómo debe de estar nuestro paciente con la posición de su pie neutra o en ocasiones como acá abajo a la izquierda en plantiflexión, el paciente pisando sobre la camilla. Y bueno, nuestra exploración va a iniciar en un eje corto. Recordar, ya nos explicaron cómo es el eje corto, si fuera mi transductor. Y lo que vamos a buscar es la línea articular del tobillo. Vamos a subir un poco y vamos a tener hacia lo medial, en el eje corto, el tendón del tibial anterior. Después más hacia lo lateral, el extensor largo de los dedos y, eh, perdón, el extensor del primer dedo y más hacia lateral, el extensor largo de los dedos. Eso es lo que vamos a estar buscando. Si nos fijamos en este cuadrito rojo y le hacemos un zoom, aquí a la derecha lo vemos, vamos a observar que está el paquete neurovascular, justo por debajo del extensor del primer dedo. Tenemos la vena, que recordar que si comprimimos muy fuerte con el transductor la vamos a colapsar y no la vamos a ver. Hacia lo lateral tenemos la arteria y tenemos por ahí el nervio peroneo superficial que va a estar pasando por ahí. Hay que hacer especial énfasis en el tendón del tibial anterior. Una vez que ya lo vimos en el eje corto, nos colocamos sobre ese tendón tibial anterior y hacemos el paso de la muerte, que es desdoblarlo hacia su eje largo para poder ver toda su longitud. Y es muy conveniente revisarlo hasta su inserción en la primer cuña para ver que no haya lesiones de este tendón, que es uno pues, de los principales dorsiflexores. También ahí en la cara anterior, nos vamos a ir hacia la línea media y vamos a poder valorar el receso anterior de esta articulación tibio-astragalina, donde de izquierda a derecha en la imagen, en un eje largo, vemos la tibia, vemos el astrágalo con su dormo y su cabeza. Y por encima de él vemos la arteria que está pasando y el tendón. Por debajo del tendón vemos unos asteriscos que eso nos habla de la grasa que está en ese receso. En ocasiones esa grasa se ve invadida por algo hipoecoico que va a ser líquido. Es muy conveniente cuando estamos revisando, aquí fíjate cómo tenemos el transductor en el eje largo, justo en el eje del pie. Por la parte posterior comprimir la grasa de Cajer a nivel del tendón de Aquiles. Eso aumenta la presión y si hubiese líquido va a aparecer justo aquí a nivel de mi
receso anterior. En negro vemos el cartílago de ese astrágalo. En el eje largo vamos a ver aquí una situación de patología donde en el eje largo estoy viendo lo que te decía, que esa grasa se ve desplazada, esa grasa que era hiperecoica, perdón, se ve desplazada y ahora vamos a ver algo hipoecoico que es líquido. Este es el eje largo y este es un eje corto. Entonces tenemos un derrame a nivel de la articulación tibio-astragalina. Por aquí arriba vemos los tendones que ya habíamos mencionado, dorsiflexores. Una disculpa, dejé de compartir, vamos a volver. Listo, ya estamos compartiendo. Bueno, también hay que continuarnos en el eje largo hacia el ligamento astrágalo-escafoideo. En ocasiones este ligamento que une los huesos del tarso, del astrágalo con el escafoides, puede estar inflamado y si nosotros nos quedamos hasta el receso, la articulación o el tendón del tibial anterior, vamos a perder esta información. Muchas veces los revisamos, son normales, pero el paciente continúa con la molestia, entonces hay que irnos un poquito más lateral en el eje largo a revisar este ligamento. Te voy a poner un ejemplo de patología de un esguince de ese ligamento astrágalo-escafoideo, donde aquí vemos la cabeza del astrágalo, vemos el escafoides y después la cuña. Y si comparamos el ligamento del escafoides con la cuña y el ligamento del astrágalo con el escafoides, lo vemos que está aumentado de tamaño casi el doble. Ese es un esguince, que bueno, fue posterior a un trauma directo. Muy bien. Dejamos la cara anterior y ahora nos vamos a ir un poquito hacia un lado en lo que es la cara anterolateral. Vamos a iniciar con uno de los ligamentos que más se lastiman, que es el ligamento peroneo astragalino anterior. Y en el mecanismo de la inversión es cuando pues, se van a lastimar, ¿no? Cuando se va hacia adentro la punta del pie. Es lo más frecuente. Iniciamos con el paciente, flexión de rodilla, paciente acostado, plantiflexión, la planta del pie sobre la camilla y con un poquito de inversión. Eso, si está lastimado el ligamento, le va a doler bastante. Entonces hay que hacerlo a tolerancia del paciente. En ocasiones es conveniente, como lo vemos aquí en la imagen de frente, poner una almohada o una sábana dobladita para que el paciente descanse ahí su tobillo en inversión y no le estemos lastimando. Bueno, en el eje largo, lo que hay que hacer es con tu transductor vas a buscar unir el malleolo lateral, que es este que tenemos aquí a la izquierda, con el astrágalo. En ocasiones vamos a tener tobillos que tienen las superficies óseas muy marcadas y el transductor no te va a permitir hacer buen contacto. O si son tobillos muy pequeños, pues tu transductor no va a alcanzar, va a quedar muy grande. Recuerda que hay otro tipo de transductor que es más chiquito, que se llama palo de hockey, que justamente se adapta a estas estructuras. Si fuera el caso de tu paciente, mejor utilizar ese palo de hockey, ¿de acuerdo? Entonces, aquí entre las flechas vemos en el eje largo ese ligamento peroneo astragalino anterior, que así se ve isoecoico, no debe pasar una medida de 3 milímetros de grosor. Y te voy a poner un ejemplo de patología. Bueno, antes de la patología también podemos hacer maniobras de estrés, pero para esto hay que sacar la pierna del paciente de la camilla para que tú agarres la punta del pie y le hagas la inversión forzada. O bien, teniéndolo sobre la camilla, como lo teníamos en la diapositiva anterior, agarras la punta del pie y le haces el bostezo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el ejemplo neutro, cómo se ve el ligamento cuando hacemos la maniobra y en estrés, cómo se separa ese ligamento, se estira por el bostezo que le estamos haciendo, pero los huesos se mantienen en su lugar cuando está sano. Cuando está alterado, pues vamos a ver el desplazamiento de los huesos. Aquí está el ejemplo que te mencionaba. Vemos aquí el malleolo lateral del peroné, vemos acá abajo el astrágalo.
todo esto es el ligamento peroneo astragalino anterior, que te decía no debe pasar de 3 milímetros. Aquí tenemos 4 milímetros, 4.4 milímetros. Y me voy a regresar para que veas cómo está uniforme ese ligamento homogéneo. Y en el ejemplo que te estoy poniendo hay una imagen hipoecoica, está heterogéneo porque está lastimado, está inflamado este ligamento peroneo astragalino anterior. Ahí mismo en la cara anterolateral subimos un poco para ver el ligamento tibio peroneo distal anterior. Fíjate en la imagen de cómo colocamos al paciente, es igual que el anterior, pero el transductor es más hacia arriba, más proximal. Fíjate cómo hace rato poníamos el transductor para el peroneo astragalino anterior de malleolo tibial hacia abajo y hacia adentro, uniéndolo con el astrágalo. Ahora lo vamos a poner de lateral a medial, casi horizontal con el eje de la pierna. ¿De acuerdo? Esto es para el ligamento peroneo distal anterior. Aquí tenemos el malleolo peroneo, aquí tenemos la tibia, y eso que los une, ese es el ligamento peroneo distal anterior, que también en los esguinces en inversión suele lastimarse. Seguimos en la parte lateral. Y fíjate ahora que vamos a hacer una dorsiflexión. Vamos a pedirle al paciente que haga la punta de su pie hacia arriba y nos vamos a ir a unir el calcáneo con el malleolo lateral. Otra vez, tu transductor lineal normal no va a hacer buen contacto. O lo rellenas de mucho gel, creo que le llamamos air gel, le metes mucho gel a ese hueco que te va a quedar para que pueda transmitir, o agarras el transductor de palo de hockey. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, en neutro vamos a ver el calcáneo, vamos a ver malleolo lateral y vamos a ver los tendones peroneos. El que está más pegado a la cortical es el peroneo corto y el más separado es el peroneo largo. Justo por debajo de los peroneos vemos ese ligamento peroneo calcáneo. Si te fijas, no lo podemos ver bien por debajo de los peroneos, tiene anisotropía. Entonces le hacemos otra vez la maniobra de valgo, una inversión para estresarlo y entonces el tendón se va a ver mucho mejor. Ahora, recuerda que tienes dorsiflexión y le haces la inversión para estresarlo a ese ligamento. Y entonces lo podemos ver mucho mejor por debajo de los tendones peroneos. Hablando de los tendones peroneos, que nos habíamos enfocado en el ligamento peroneo calcáneo, pero arribita están los tendones. Bueno, aquí les pongo un ejemplo de una tenosinovitis justamente de estos tendones peroneos. Dijimos el que está más pegado a la cortical va a ser el peroneo corto, el más alejado del peroneo largo, y ambos a su alrededor tienen algo hipoecoico que es líquido en su vaina, justo cuando están pasando por el calcáneo. Bueno, eso fue la cara anterolateral. Ahora vámonos a la cara lateral. Como ya te hablaba de patología, aquí te los pongo normal, como se deben de ver esos tendones peroneos. Tenemos aquí el malleolo lateral. Entonces, como vas a poner tu transductor, vas ahora a unir tendón de Aquiles con malleolo lateral. Y otra vez, si no te cabe, le pones bastante gel, si se hace un hueco, o agarras el palo de hockey. Decíamos, el tendón que está más pegado a la cortical es el peroneo corto, y fíjate cómo a este nivel todavía presenta porción muscular. El peroneo largo, que es el más alejado de la cortical, ya no presenta la porción muscular. Bajamos un poco más y esa porción muscular va disminuyendo cada vez más hasta que llegamos por abajo del malleolo lateral y ya no vamos a tener esa porción muscular. Justo llegas más abajo del malleolo lateral, ya yendo hacia medio pie, y te vas a encontrar con una prominencia, que es el tubérculo de los peroneos. Aquí en el ejemplo lo vemos muy marcado. No todas las personas lo tienen así de marcado. Hay variantes, a veces te cuesta encontrarlo. Pero bueno, es un punto anatómico importante porque ahí se van a dividir esos tendones peroneos.
y uno se va a ir hacia la planta, el peroneo largo, y el otro se va a ir hacia la estiloide del quinto, el peroneo corto, que también vamos a ir a seguirlo en esta exploración. Puede ser de esta forma, como lo teníamos en la cara lateral, o si pones al paciente en decúbito prono, con el palo de golf, como lo vemos aquí en la imagen, le haces una inversión para poderlos ver mejor a nivel del calcáneo. Aquí está lo que te comentaba. Si tú giras en un eje largo tu transductor y lo sigues al peroneo corto, vas a ver cómo llega y se inserta en la estiloide del quinto metatarsiano. Que recordar que en los esguinces de tobillo por inversión puede haber una fractura por avulsión de la estiloides. Entonces es la importancia de recorrer en el eje largo ese tendón peroneo corto hasta su inserción en la estiloide del quinto. Vamos ahora hacia la cara medial. Como te estás fijando, pues son varias estructuras por cada cara. Es por eso que lo estamos dividiendo para que te sea más fácil aprendértelo. En la cara medial vamos a tener al tendón del tibial posterior y a los tendones flexor. Primero de anterior hacia posterior, el flexor largo de los dedos y más atrás el flexor del pulgar. Entonces aquí estamos viendo el malleolo medial subcortical en un eje corto. Fíjate cómo pusimos el transductor, unimos malleolo medial hacia calcáneo. Entonces en un eje corto vamos a ver muy ancho el tendón del tibial posterior. Seguido de ello va a estar el tendón del flexor largo de los dedos, más hacia posterior la paquete neurovascular con una arteria y tres venas, y por debajo aquí, con su patrón en panal de abeja, el nervio tibial. Las flechas blancas de arriba me indican lo que es el retináculo dorsiflexor, que también en los esguinces por inversión suele lastimarse. Aquí tenemos un ejemplo de patología, una tenosinovitis del tendón tibial posterior. Tenemos aquí el malleolo medial, tenemos inmediatamente el tendón del tibial posterior y lo vemos rodeado de algo hipoecoico, pues que es líquido, su tenosinovitis. Más hacia posterior vemos el nervio y el paquete vascular que ya habíamos mencionado. Y por arriba ese retináculo que no se ve dañado. Nos vamos un poco más hacia anterior, en esa cara medial, fíjate en la imagen de la derecha, como ya el transductor en el mismo eje corto lo desplazamos un poco más hacia adelante, vamos a entrar al túnel del tarso. Entonces vemos aquí las venas, que son las flechas blancas, en medio de la arteria, que es la flecha hueca. Hacia la izquierda vemos ese tendón del tibial posterior que teníamos y la flecha curva me está señalando a esa estructura de copanal de abeja, que es el eje corto del nervio tibial. Por debajo de él está el flexor largo del, del pulgar, ¿de acuerdo? Eh, Vemos otra imagen a la derecha, ya sin el recuadro, y pues muestra lo mismo que estábamos viendo, ¿no? Eh, la cortical que vemos hacia la izquierda es el sustentaculum tali. Recordar que me voy a regresar un poco, que vale la pena hacer esta aclaración. Recordar que cuando ponemos el transductor de tibial, de malleolo tibial hacia posterior, hacia calcáneo, vamos a ver tibial, el tendón del tibial posterior y el tendón del flexor largo de los dedos. Pero si ya nos recorremos más hacia adelante, la siguiente imagen, como lo vemos aquí, lo que va a aparecer es el sustentaculum tali. Y justo por ahí abajo es por donde da vuelta el flexor largo del primer dedo. Entonces, a ese nivel es donde va a ser el túnel del tarso y ahí pasa nuestra estructura neurovascular, el paquete. Ponemos Doppler y vemos cómo de la derecha se pintan esas tres venas y una arteria, y justo por debajo está el nervio tibial, ¿no? Que aquí lo señala la flecha curva, su patrón en panal de abeja. Ahora vamos a fijarnos en el tendón flexor largo del primer dedo,
justo ese que estaba por debajo del sustentáculum tali, pero lo vamos a ver en el eje corto. Fíjate cómo hace rato teníamos como más hacia abajo el transductor. Ahora lo estamos poniendo del malleolo medial hacia el tendón de Aquiles, ¿sí? Y por ahí atrás vamos a ver ese tendón del flexor largo del primer dedo, pero en el eje corto. ¿Por qué? Porque más adelante, en la cara posterior, lo vamos a poder valorar, pero en el eje largo, ¿va? Entonces, por eso hago esa aclaración. Bien, si continuamos con la cara medial, además de valorar los tendones flexores y al nervio, pues también tenemos ahí el ligamento deltoideo, que se lastima con frecuencia. El número uno es el ligamento tibio astragalino posterior, el número dos el tibio calcáneo, y el número tres, que es más anterior, el tibio escafoideo, ¿va? Entonces, hay que hacer también una dorsiflexión para tensar esa cara medial. Y entonces, el primero que vamos a ver de malleolo medial hacia el astrágalo, vamos a unir aquí nuestros huesos con el transductor. Si te fijas, es muy vertical. Y entonces vamos a ver aquí abajo, entre las flechas huecas, a ese ligamento tibio astragalino. No se te olvide hacerle la dorsiflexión. ¿Qué es lo que se encuentra por arriba? Pues el tendón del tibial posterior. Nos recorremos un poco más hacia anterior. Me voy a regresar para que veas la diferencia del transductor, como está inclinado hacia un poquito hacia posterior, de malleolo medial hacia astrágalo, pero un poquito hacia posterior para el tibio astragalino. Lo hago un poquito más vertical, de calcáneo hacia malleolo medial. Y aquí voy a ver el ligamento tibio calcáneo. ¿De acuerdo? Sigue el paciente con su dorsiflexión y aquí está de malleolo medial a calcáneo. Ahí lo vemos, ese ligamento tibio calcáneo. Encima sigue pasando el tendón del tibial posterior. Ahora nos vamos a la cara posterior. En la cara posterior también es muy frecuente que encontremos patología. Pero, ¿te acuerdas que habíamos visto al flexor largo del primer dedo en el eje corto, en la cara medial? Bueno, pues aquí por la cara posterior lo vamos a poder valorar en el eje longitudinal. Fíjate cómo está posicionado el paciente. Está haciendo una dorsiflexión, pero está apoyando los dedos para poder tensar bien, dejar plano la parte del tendón de Aquiles y que el transductor se pueda desplazar sobre él. A veces es cansado para el paciente o no lo puede hacer. Puedes colocarle un rollito, de esos que utilizamos en el área de fisioterapia. Lo pones debajo, un cilindro del tobillo, y entonces ya el paciente puede hacer mejor la dorsiflexión para que no se canse en esta posición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Bueno, estamos a nivel del malleolo medial. Si te fijas, no estamos exactamente sobre el tendón de Aquiles, estamos un poquito más medial, que sería lo más posterior de la parte medial que acabamos de revisar. Y entonces vamos a ver parte de grasa, parte de cartílago de este astrágalo, y vamos a ver cómo viene el tendón, pero fíjate que se le ve el músculo, aquí está la unión miotendinosa de ese flexor largo del primer dedo, termina músculo y continúa solamente tendón. Entonces, este flexor largo del primer dedo también se nos llega a lastimar. Recuerda que está por detrás del sustentáculum tali, pero eso es cuando da la vuelta por abajo, que le hace una polea a ese sustentáculum tali. Entonces, lo vamos a valorar también por la cara posterior. Si nos desplazamos un poquito más medial, justo al centro, pues ahora sí vamos a valorar el tendón de Aquiles, que también se lastima bastante. Fíjate aquí cómo ya colgamos al paciente, sus pies que cuelguen de la camilla, que queden en dorsiflexión, o como te decía, a veces el paciente pues ya se acostó boca abajo, ya no se puede recorrer por su condición física. Bueno, pues le metes un cilindro debajo para que quede así en esta dorsiflexión, ¿va? Entonces, aquí en el eje largo, ¿qué es lo que vemos? Fíjate, desde proximal, aquí a la izquierda de la imagen, viene el tendón de Aquiles y vamos a ver cómo se termina el músculo sóleo justo a este nivel. Esta es la unión miotendinosa del sóleo y el tendón de Aquiles. Se acaba el músculo sóleo, que va a depender de cada paciente
y del deporte que realiza. Hay pacientes que tienen muy hipertrofiado ese sóleo y se extiende hasta más distal, pero bueno, en este ejemplo no. Entonces, cuando termina el sóleo, se presenta la grasa de Cajer. ¿Te acuerdas que te había dicho que cuando revisábamos la cara anterior, en el receso, ahí donde comprimíamos para ver si había líquido, lo pudiéramos ver hacia anterior? Bueno, esa es la grasa de Cajer. Y más profundo, alcanzamos a ver el flexor largo del primer dedo. Ah, aquí lo importante es ver toda la longitud del tendón de Aquiles y ver su inserción en el calcáneo. Recuerda de un artefacto del ultrasonido que es la anisotropía. Entonces, ten cuidado aquí en la inserción, que a veces es muy irregular. Entonces, el transductor no hace buen contacto. Haz las maniobras que vieron a un principio, la de punta talón, para corregir esa anisotropía y poder hacer un buen diagnóstico de ese tendón, si está lastimado o no. Si lo vemos en el eje corto, ese tendón se va a ver un poquito pues así ovalado. En ocasiones podemos ver si fibras laterales o fibras mediales están más inflamadas, haciendo pues una tendinopatía, y podemos ser más específicos sobre dónde aplicar nuestro tratamiento. Patología frecuente, además de la inflamación, es la tendinitis calcificante de ese tendón de Aquiles. Aquí viene otra vez el tendón en el eje largo, se inserta, recuerda su inserción tiene anisotropía, pero aquí al final en la inserción vemos una imagen blanca y perecoica, como la cortical del calcáneo. Eso es una calcificación, ¿de acuerdo? Que tiene ahí el paciente. Aquí la volvemos a ver en otro ejemplo, la imagen de arriba, su calcificación en el eje largo. Aquí se midió esta imagen hiperecoica, 3 milímetros, 0.6. Y se gira en el eje corto esa calcificación. ¿Y qué crees? Que hay más calcificaciones. Fíjate cómo lo de abajo es la cortical, que se ve interrumpida, no porque esté fracturado, sino porque las calcificaciones generan una sombra, porque acuérdate que el sonido no atraviesa el calcio. Entonces esas calcificaciones generan una sombra acústica y por eso la cortical se ve interrumpida, ¿de acuerdo? Pero son varias las calcificaciones que tiene el paciente. Eso lo podemos ver en el eje corto. Si tú solamente te quedas con la imagen del eje largo, vas a pensar que tiene una calcificación, o bien haces un barrido lento de lateral a medial sobre el tendón, o haces también el eje corto, como lo debemos de hacer, para ver cuántas calcificaciones tiene ese paciente. Bueno, aquí quise aprovechar en la exploración de la parte posterior del tobillo, que en ocasiones nos extendemos hacia la pantorrilla siguiendo el tendón de Aquiles. Y muchas veces aparece esta imagen muscular en patrón de cielo estrellado como triángulo entre los gemelos y el sóleo. Ese es el músculo plantar largo. Recordar que es inconstante y no siempre lo vamos a encontrar. De hecho, la mayoría de las veces que hacemos la exploración ecográfica no lo encontramos. Entonces aquí se los quise poner para que recuerden que ahí también va a estar ese músculo, y en ocasiones que lo encontramos se nos olvida y entonces pues no sabemos qué es esa imagen. Bueno, pues es el plantar largo. También les quise poner aquí una imagen de lo que es el nervio sural, que es muy superficial, está superficial a los gastrocnemios, y del nervio tibial, ¿de acuerdo? Entre gastrocnemios y sóleo. ¿Esto por qué? Porque con el ejemplo que te puse de la patología de tendinitis calcificante, si tú quieres hacer algún procedimiento invasivo sobre esas calcificaciones, como algún barbotaje, algún lavado, proloterapia, o ondas de choque, que como es una superficie ósea, pues le va a doler bastante. Bueno, puedes hacer un bloqueo de la parte posterior a nivel de estos nervios, sural y tibial, este corto transitorio, pues solamente en lo que dura tu tratamiento, ¿va? Entonces ahí los vamos a localizar, sural, superficial y el tibial más profundo. Bueno, para terminar, la parte del tobillo que vimos cara anterior, cara anterolateral, la medial y la posterior, no se nos puede olvidar la cara plantar, que también tenemos bastante patología de esta cara plantar. Igual, ponemos al paciente en dorsiflexión apoyando la punta
de los dedos o le ponemos un cilindro debajo para que haga bien la dorsiflexión. Y iniciamos nuestra exploración en el eje largo. Esta línea hiperecoica es el calcáneo y vemos cómo se origina de ahí la fascia plantar y se va a continuar por arriba del flexor corto de los dedos. Eh, y bueno, lo que hay que medir aquí es igual el grosor, que no pase de 3 milímetros. A veces cuando hay espolón calcáneo, aquí podemos verlo. Y también hay que valorar esa fascia en el eje corto. Recuerda que la fascia tiene tres haces, el medial, el central y el lateral. El que con mayor frecuencia se inflama es el medial. Por eso cuando hacemos infiltraciones sin guía ecográfica, se hacen por aquí, por la cara medial, porque es pues, la que más inflama. Pero tú puedes ver con el ecógrafo si las fibras inflamadas son las mediales, las centrales o las laterales, porque en ocasiones son las centrales y tú infiltras por medial y pues no le llegaste a las fibras centrales. Entonces, en ese caso, lo ideal sería infiltrar aquí en el eje largo, pones un botón de anestesia, entras por la parte posterior y te va a poner una imagen de cómo lo haríamos, ¿no? Entonces, aquí está calcáneo, eje largo, vemos la fascia que está muy engrosada y entonces estoy entrando por la parte posterior, ya puse el botón de anestesia, aquí tengo la aguja y lo que se hace es bañar, hidrodisecar a esa fascia, pues con la solución que tú decidas que vas a utilizar, ¿va? Pero no picar la fascia porque entonces la vamos a lastimar y la podemos desgarrar. Aquí les pongo, ya para finalizar, quise, además de hacer la exploración completa de tobillo, pues vieron que les puse algunos ejemplos de patología. Si lo relacionamos con la patología, pues más fácil se nos va a grabar, qué es lo que hay que explorar. Y bueno, te pongo aquí un video de ese derrame que te había puesto en las imágenes. Fíjate cómo estábamos entrando con la aguja de lateral a medial, dentro de plano. eh, pues es muy fácil, ponemos el transductor por encima en el eje corto y la aguja entra de lateral a medial dentro de plano. Y pues succionamos 2 mililitros de líquido sinovial, un derrame articular que tenía ahí el paciente. Previo hicimos su asepsia, antisepsia, pusimos su botón anestésico, para poder entrar, porque si te fijas una aguja rosa es de un calibre 18, que para poder drenar eso hay que utilizarlo. Y ya una vez que lo drenamos, bueno, pues aquí voy a aplicar un corticoide, porque era algo agudo, que fue postraumático en el paciente y que, bueno, necesitábamos desinflamar. Esta es la bibliografía que me basé en su mayoría de las diapositivas, las guías europeas, ecográficas de tobillo. Y bueno, espero haya quedado todo claro. Cualquier duda pueden comunicarse a mis redes sociales. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de invitarlos a nuestros diplomados que tenemos en ecografía básica e intervencionista. Tenemos este inicio del diplomado básico, que son 6 módulos, uno cada mes, un fin de semana. Iniciamos el 27 de enero de 2024. Y para los que ya tengan algo de conocimientos y ya estén metiendo agujas, pues tenemos ya una certificación donde además vemos varias técnicas como PIT, proloterapia, bloqueos de nervio periférico, hidrodisección de fascia, de nervio, aplicación de toxina, fenol, radiofrecuencia, etcétera. Entonces, este inicia en febrero, es más corto, son 4 módulos, igual un fin de semana al mes. Iniciamos el 10 y 11 de febrero. Bueno, pues ahí están mis redes sociales, espero haya quedado claro. Cualquier duda me pueden contactar a través de estos medios y pues una vez más, gracias por su atención, mucho éxito y felicidades a la Socrejal. Que estén muy bien.